La teoría del flujo de la información, o en dos etapas, se desarrolla en los años 40. Esta década es una década de fuerte agitamiento social, político y económico, sobre todo a nivel mundial, debido a que en ella se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el año 1941 y que terminará en 1945, desencadenando posteriormente al comienzo de la Guerra Fría, que podemos decir que empezó en 1947. También es importante nombrar la importancia del crack bursátil de 1929, ya que esto desencadenó una crisis no solo económica, sino política y social. Para intentar frenar dicha crisis, Roosevelt pone en marcha el llamado New Deal. Aquí surge la teoría de doble flujo, concretamente en el año 1940, en Ohio, cuando Roosevelt se trasladó a Chicago a una convención para preparar las elecciones de ese mismo año, en las que se enfrentaría a Wendell Willkie. Es en la campaña publicitaria de estas elecciones donde surge la teoría de doble flujo o en dos etapas. Es por tanto que podemos apreciar el gran uso de la radio que hizo el presidente Roosevelt, ya que consiguió acercar su política a la sociedad y que se sintieran identificados con la misma. Esto hizo que la sociedad se uniera para luchar contra el fascismo. Referente a este tema, Roosevelt, conociendo la gran importancia de los medios de comunicación, creó la OGU, la Oficina de Información de Guerra, ya que tanto la radio como los medios de comunicación fueron un factor decisivo a la hora de concienciar a la sociedad. La ayuda y el apoyo de la población era vital para ganar la guerra. Nuestra teoría está basada en el funcionalismo, que surge como corriente en Europa en 1930, en el campo de las ciencias sociales, y tiene como principal objetivo el estudio de la sociedad y la realidad del ser humano. Las teorías funcionalistas, al contrario que las anteriores conductistas, imponen un papel de menor dominación de los medios sobre la masa, dando una visión más optimista del proceso comunicativo. Es por esto y por otras características como la visión de los receptores en grupos individualizados que encuadremos la teoría del flujo comunicativo. Esta teoría fue realizada por tres autores. En primer lugar, tenemos a Paul Felix Lazarfer, que nació en 1901 y que murió en 1976. Fue muy cercano a las técnicas de las Mass Communication Research y se centró en el estudio de la segmentación de la audiencia radiofónica. También se interesó por el comportamiento de estas audiencias. En segundo lugar, tenemos a Berenson, que nació en 1921 y que murió en 1979. Todo su trabajo tiene relación con la teoría funcionalista y sus bases. Su obra más importante es Content Analysis in Communication Research, que supuso el inicio del análisis de contenido. Estudió la relación entre los medios de comunicación y el mundo de la política junto a Lazarfer. En sus últimos años e ideas se acercan a la corriente difusionista. El tercero que hizo esta teoría fue Gaudet, del que no han quedado registros históricos. En el desarrollo de la teoría podemos decir que se creó en 1949 en Erie County, Ohio, donde se celebraba la campaña presidencial que enfrentaba a Roosevelt contra Wendell Willkie. Tiene aquí el inicio de nuestra teoría. Lazarfer, Berenson y Gaudet tenían como objetivo averiguar los efectos que tienen las diferencias sociales y personales, así como los medios de comunicación en el proceso de decisión de voto. La técnica de investigación que utilizaron fue la entrevista, y este fue el proceso. En primer lugar, se cogieron a 3.000 personas, representantes del conjunto de población del condado. Fueron elegidas para las entrevistas. En segundo lugar, de estas 3.000 personas se hicieron 4 grupos formados por 600 personas cada uno. 3 de estos grupos solo fueron entrevistados una vez. Y por último, el cuarto grupo fue entrevistado una vez al mes desde mayo a noviembre. La separación de los grupos hizo posible el estudio de los efectos que la repetición de la entrevista podía tener. Los datos del estudio fueron inesperados. Lo que intentaban averiguar eran, sobre todo, los efectos directos de la radio y de los medios de comunicación escrita, ya que la época permitía que fueran estos, básicamente los medios de comunicación de masas existentes, y lo que realmente reveló fue la mayor influencia en el proceso del voto de los sujetos. Había sido la información obtenida en la comunicación interpersonales, como las charlas con los vecinos y similares. Es decir, el papel de los llamados líderes de opinión y su mediación en el proceso de comunicación, lo que había sido decisivo en los votos de los ciudadanos. Continuemos hablando de los líderes de opinión. Estos actúan como intermediarios entre los medios de comunicación, prensa o radio y las personas. Así, esta teoría mantenía que la información tiende a influir más si pasa de persona a persona que por los medios de comunicación de masas.
Según el investigador Robert Merton, no cualquiera puede ser líder de opinión, sino que está determinado por cuestiones específicas. Estos individuos parecen diferenciarse según los niveles sociales, económicos y educativos de su comunidad. ¿Cómo consigue influir el líder de opinión? Pues bueno, su eficacia depende de 4 factores: la lucha sobre la cuestión, la veracidad que despierte en los demás, el nivel y tipo de contacto personal y, por último, la oportunidad de recompensar rápidamente a las personas que comparten en él sus apreciaciones y orientaciones. Para Maleske, el comunicador y el destinatario sostienen unas posiciones a priori que limitan las formas de manifestarse e interrelacionarse. Según este investigador, se debe corregir, complementar y ampliar la concepción unilateral pasiva a través de una manera de pensar funcional, permitiendo investigar las realidades que tienen relevancia para el individuo. Estos condicionantes han surgido por las influencias exógenas, individuales y colectivas. Esta teoría ha recibido varias críticas. Deutschmann y Danielson es la más inicial de los medios de comunicación, la que afecta a todos los individuos, por lo que ambos investigadores rechazan la idea del líder de opinión. Greisberg lo explicó justificando que únicamente las noticias más y menos relevantes se difunden hasta cierto punto de viva voz. Según Weinman, la mayoría de los problemas estaban en la determinación de los líderes de opinión. No existen unas características claras para determinar quiénes son los líderes de opinión. Por tanto, pensar en la figura del líder de opinión no es una solución para comprender lo que ocurre en el proceso comunicativo. Estos líderes de opinión obtienen su información de mítines, reuniones y otras fuentes de información. Es decir, los líderes de opinión tienen también otros líderes de opinión. Y nunca se sabe el origen verdadero de la información. Según el punto de vista de Trondler, el primer paso es presentar el tema a través de los medios de comunicación. Los receptores se mostrarán motivados por sus creencias y opiniones. Y en segundo lugar, si una persona percibe nuestras observaciones en contraposición a sus conocimientos previos, él o ella serán conducidos al desequilibrio. Así, este individuo pedirá consejo a su líder de opinión, quien les informará de forma adicional para que vuelvan al equilibrio. Probablemente la mejor manera de explicar lo que sucede es que existe un flujo comunicativo de información y opiniones a través de la sociedad. El principal influyente en los canales son los medios de comunicación y también determinadas personas especializadas en el tema. Pero no existen clases de participantes ni etapas, entendiendo así la teoría como un flujo de múltiples fases. También podemos ver la aparición de la televisión como de gran importancia para esta teoría. Desde el lanzamiento del primer satélite Sputnik en 1957 y de satélites cada vez más perfeccionados, los intercambios de información y programación se han multiplicado. Con el paso de los años se estableció una relación televisión-satélite que ha ido desarrollándose a gran velocidad y que ha permitido el avance de las comunicaciones. En 1964, los Juegos Olímpicos de Tokio se difundieron a nivel mundial. Años más tarde tuvo lugar la primera transmisión de un programa, Nuestro Mundo, que se difundió simultáneamente a un total de 31 países. Ante estos avances, los gobiernos dedicaron grandes inversiones tecnológicas y económicas para crear una red mundial de satélites de comunicación. Debido a estos avances, el sistema de las comunicaciones de masas se vio afectada por la rápida difusión de la televisión, como medio de información y entretenimiento cotidiano, posible gracias a la aparición de los DBS o satélites de difusión directa, que permitían la difusión de una decena de señales de televisión hasta hacerlas llegar a una antena parabólicas domésticas y de estas directas al televisor, que ya existían en la mayoría de las casas norteamericanas a finales de los años 70 y principios de los 80. En esta situación, la mayor parte de los mensajes que se difundían eran recibidos por el receptor o espectador, de forma directa sin haber necesitado antes su difusión a un nivel de comunicación interpersonal. Encontramos también que hubo teorías anteriores que influyeron significativamente en la teoría. Entre los años 40 y 60 comienza una apreciación más compleja del proceso comunicativo. Desaparecen así las teorías de la omnipotencia de los medios de comunicación de épocas anteriores y ejemplo de esto son la teoría de los efectos limitados o la de la bala mágica, de las diferencias individuales y el modelo de flujo informativo. En las teorías posteriores podemos decir que principalmente en lo que se basan era en una comunicación boca a boca que se representaba en el modelo multipasos. También encontramos que la comunicación boca a boca puede ser negativa, así como positiva. La negativa es 3 veces más poderosa que la positiva. Así, los consumidores tienden a prestar más atención a la información negativa que a la positiva.
Aparecen, por tanto, las teorías como la de Gatekeeper y la de exposición selectiva en la teoría de usos y gratificaciones. La teoría en la actualidad de dos etapas sigue estando presente para algunos en cierta medida. Es cierto que se mantienen los llamados líderes de opinión, aunque lógicamente no de la misma forma debido a los cambios socioculturales que han ocurrido en estos últimos años. Hoy en día en el ámbito del marketing es muy utilizada la teoría. La razón de esto se debe a que con la evolución de las técnicas del marketing y en el cambio del comportamiento de los consumidores, las redes sociales se han hecho fuertes en cuanto a opinión de un producto. En ciertas redes sociales existen personajes que por su determinado número de visitas, de seguidores o simplemente por la frecuencia con la que cuelgan artículos, hacen que sean los nuevos líderes de opinión. Por tanto, podemos considerar como conclusiones a nuestra teoría, en primer lugar, que esta teoría ha ido evolucionando conjuntamente en la sociedad para intentar integrarse en ella. En segundo lugar, que los líderes de opinión han ido desapareciendo tal y como esta teoría los describe. Aún en la actualidad podemos hablar de unos líderes actualizados y que han avanzado con el desarrollo sociocultural. Estamos hablando, por ejemplo, de gente o temas a los que podemos llamar trending topic en las redes sociales. Por tanto, no hablamos de una desaparición de la teoría, sino de una adaptación de la misma a los avances de la época. En tercer lugar, también vemos que tiene influencias posteriores, ya que hacen de esta teoría una teoría bastante importante en el mundo de la comunicación. Y por último, podemos destacar la aparición de la figura del antilíder, que se basa en las personas que van en contra del líder y que surge a partir de la propia figura del líder de opinión, que sigue hoy en día vigente.